Si ya has visto Bluey, seas niño o adulto, hay algo que tienes que admitir. Las pequeñas hermanitas Hiller son expertas en hacer preguntas difíciles y complejas, aún teniendo apenas 7 y 5 años. Pero, ¿te acuerdas cuáles fueron las preguntas más difíciles que hicieron las hermanitas Hiller? ¡Timba! ¿Por qué las historias siempre tienen finales felices? En el episodio más grande que ha tenido Bluey hasta hoy, La Placa, desde el inicio vemos a la perrita azul en su escuela y, justo después de que Calypso termina un cuento, Bluey le pregunta por qué todas las historias que la maestra cuenta tienen finales felices. La respuesta de la maestra es simple, pero brutal. La vida ya tiene demasiados finales tristes. Seguramente tú y yo entendemos muy bien lo que eso significa. Pero Bluey, en la cima de sus 7 añitos de vida, todavía no había pasado por ninguna gran desilusión, excepto la partida de Jean-Luc. Pero si nos ponemos a pensar, la verdad es que esta pregunta de la protagonista del dibujo es mucho más profunda de lo que parece. Porque las historias, incluso las de Bluey, sirven para mostrarnos que no todo en la vida termina mal y que siempre podemos volver a ser felices, incluso después de que pasen cosas feas en nuestra vida. En serio, nunca pensé que un dibujo infantil me haría tener un pensamiento filosófico tan profundo. ¿Y a ti? Prepárate, porque vamos a volarte la cabeza con 12 preguntas difíciles, más que Bluey hizo en su serie. ¿Cómo es tener hijos? Ahora yéndonos al último episodio de la tercera temporada, llamado Sorpresa, vemos una vez más a nuestra querida Bluey hacer una pregunta que dejó incluso a Chili, su mamá, sin saber cómo contestar. Después de que Bingo dijera que iba a hacer hijos con los vasos térmicos, la perrita azul, que ya se estaba alistando para jugar, le pregunta a su mamá cómo es tener hijos. 03, EP50, 043 a 048. La pregunta es tan difícil, pero tan difícil, que la propia Chili, otra vez ella, dice que esa estaba complicada para responder. Solo al final del episodio, mientras Bandit está tirado en el piso, protegiendo entre sus brazos a uno de los bebés de Bingo, mientras Bluey lo ataca sin piedad con bolitas de plástico, Chili señala a su esposo y afirma: así, exactamente así, es tener hijos, Bluey. Detrás de esa broma de la mamá de las hermanitas Hiller hay una respuesta compleja y muy profunda. Ser mamá y papá es, básicamente, tener que proteger a tus hijos sin importar que sea lo que les esté pegando desde afuera. O también puede significar que tener hijos es vivir la vida sin poder hacer nada de lo que te gustaría hacer en paz, porque el pobre Bandit solo quería ver la carrera, cuando lo obligaron a jugar con sus 2 hijas a juegos distintos, solo porque las ama con todo. En fin, si eres papá o mamá, seguro vas a entender tanto a Chili como a Bandit. ¿Cómo entra un bebé a la panza de la mamá? En el episodio Daddy Put Down, Chili va a un baby shower y Bandit se queda cuidando a las 2 pequeñitas, hasta que Bingo suelta de la nada la pregunta: ¿cómo entra un bebé a la panza de la mamá? Ah, la clásica historia de la semillita. Todos hemos escuchado eso en algún momento de la vida, ¿no? Pero para niñas curiosas como Bluey y Bingo, esa explicación nunca es suficiente. Ellas quieren entender cómo esa famosa semillita terminó en la panza de mamá. Y seamos honestos, no es exactamente el tipo de tema que niños de 6 y 4 años están listos para escuchar con todos los detalles. El propio Bandit lo sabe, y por eso, cuando Bingo avienta esa pregunta de la nada, él simplemente se queda congelado unos segundos, y se sale del tema lo más rápido que puede. Su reacción hasta da risa, pero es totalmente entendible. Al final, este es el tipo de pregunta que necesita mucho cuidado, calma y sentido común para responderse de la manera correcta. A pesar de ser una pregunta que todos los niños van a hacer algún día, Disney creyó mejor borrarla de Disney Plus. Pero todavía la podemos encontrar en el canal de Bluey en YouTube. ¿Dónde estaba yo antes de nacer? Esta sí está pesada, de esas que hacen que cualquier adulto se quede pensando en su propia existencia por unos segundos. La respuesta más simple sería algo como: estabas en la panza de tu mamá y listo, tema cerrado. Pero en el episodio nos damos cuenta de que esa pregunta va muchísimo más allá. Abre la puerta a reflexiones sobre la vida, el origen, la espiritualidad e incluso la biología. Y lo más curioso es que todo empieza porque Bandit, súper confiado, le dice a Bluey que puede preguntar lo que sea, que él va a responder sin problema. Solo que cuando llega la pregunta, él se queda sin respuesta, se traba por completo y decide no contestar nada. Seamos justos. Esa sí es una pregunta demasiado difícil, incluso para adultos. Bluey siendo Bluey. ¿Todo está hecho de átomos? Si te acuerdas de aquel día en el que Bingo estaba con el modo científica activado, sabes perfectamente de qué hablamos. Durante un paseo aparentemente normal, suelta esa pregunta de la nada, agarrando a Bandit totalmente desprevenido. La respuesta corta es: sí, pero aceptémoslo. Un simple sí nunca satisface la curiosidad de un niño. Aún así, esta vez Bandit tuvo suerte. Creo que sí terminó funcionando, por lo menos en ese momento. Pero si lo pensamos bien, explicar qué son los átomos, las moléculas y todo eso de verdad es algo extremadamente complejo, incluso para adultos. Y en el caso de Bandit, que es arqueólogo, se vuelve todavía más complicado. No es exactamente un tema de su área. ¿Por qué algunas plantas nos las podemos comer y otras no? Esta pregunta no vino de Bluey, sino de Bingo. Aún así, se merece totalmente estar en esta lista. Y siendo sinceros, es una duda muy justa. En ese episodio, Bingo está súper curiosa, haciendo varias preguntas seguidas. Su modo científica estaba al máximo. Entonces le pregunta a Bandit por qué algunas plantas, como la lechuga, se pueden comer, mientras que otras, que crecen en la calle o cerca del drenaje, no se pueden. La respuesta involucra digestión, química, biología e incluso el nivel molecular de las cosas. Algunas plantas el cuerpo las puede absorber, otras simplemente hacen daño.
Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo explicas eso a una niña de 4 años? Sinceramente, no es nada fácil. Tal vez por eso es una de las preguntas más difíciles de toda esta lista. Antes de continuar, solo un aviso rápido. Si también te gustan las películas, series y caricaturas, haz clic ahora mismo en el botón de suscribirse, ¿va? ¿Seguro que no va a mejorar? En el episodio Hogo, Daimita-san, la serie entra en un terreno muy delicado, porque un tema pesado aparece de forma simple, pero muy profunda: la muerte del periquito. Bandy y Louie encuentran un pajarito lastimado y deciden llevarlo al veterinario, llenos de esperanza de que todo acabaría bien. Lamentablemente, la veterinaria explica que el ave no resistió. En el camino de vuelta a casa, incluso después de escuchar la noticia, Bluey le pregunta a su papá si estaba seguro de que el pajarito de verdad no iba a mejorar. Esa pregunta duele, porque muestra cómo los niños todavía intentan encontrar una salida, una oportunidad, incluso cuando el final ya pasó. Hablar de la muerte nunca es fácil, ni siquiera para los adultos, pero cuando viene de un niño, la dificultad se duplica. La actitud de Bandit, en ese momento, es lo más correcto posible. Él es honesto, no inventa historias, e intenta ayudar a Bluey a entender la situación de la manera más cuidadosa posible. ¿Por qué no estás casado? El tío Radley y la madrina Frisky unen fuerzas para cuidar a Bluey y Bingo en una noche en la que los papás necesitan salir a cenar. Entonces, deciden jugar a preguntas y respuestas, y una de las primeras preguntas para el tío de las niñas es de las más incómodas de todas. ¿Por qué no estás casado? Aunque es más grande que Bandit, Radley no tenía esposa, porque el destino le guardaba a alguien muy especial, la propia Frisky, ya que los dos se casan en el episodio La Placa. Pero volviendo al cuestionamiento de la pequeña perrita azul, esa pregunta parece simple a primera vista, pero en la práctica no tiene una sola respuesta, y cualquier adulto soltero va a estar de acuerdo con eso sin pensarlo 2 veces. El problema es que explicar todos los motivos posibles a una niña de 6 años es prácticamente imposible. El tío Radley hasta intenta zafarse diciendo que no está casado porque trabaja con petróleo. Obviamente, esa no es la respuesta real, y los niños se dan cuenta cuando alguien intenta darle la vuelta. Louie siente que eso no explica nada de verdad, mostrando que los niños entienden mucho más de lo que imaginamos. Pero bueno, ahora que él y ya son pareja oficial, las niñas ya nunca más van a tener que hacer esa pregunta. ¿El amor verdadero no es para siempre? En el mismo episodio, Bingo suelta otra pregunta tan incómoda como la anterior, pero esta vez para Frisky, que estaba cuidando a las niñas junto con el tío Radley. La situación se pone todavía más rara, porque hay un ambiente clarísimo entre Radley y Frisky. Solo que la pregunta de Bingo es sobre el exnovio de Frisky, que ella pensaba que era solo un amigo. Aunque sea incómoda, la pregunta necesita respuesta, y es sincera. Ella creía que era amor verdadero y que duraría para siempre, pero no fue así. Esa respuesta muestra que no todo amor dura para siempre, incluso cuando parece perfecto al inicio. Pero quién sabe, tal vez en la próxima, ¿no, Radley? ¿Por qué ella no puede simplemente tener lo que quiere? Esta pregunta no tiene nada que ver con niños queriendo un dulce, un juguete nuevo o algo así. Sale en un contexto mucho más profundo y emocional. Bluey hace esta pregunta a su mamá en el episodio en el que ella y Bingo conocen a la tía Brandy, hermana de Chili, que llevaba años sin aparecer. Chili les explica a las niñas que su tía desea muchísimo algo, pero que lamentablemente nunca lo podrá tener, y que no hay nada que alguien pueda hacer para cambiar eso. Ahí es cuando la mente curiosa de Bluey se activa y pregunta, de forma directa e inocente, ¿por qué ella no puede simplemente tener lo que quiere? La respuesta es dura, porque a veces simplemente no está destinado a ser. No existe un motivo específico, solo la necesidad de aceptar la realidad. En el caso de Brandy, queda implícito que nació infértil y, por más que ame a los niños, nunca podrá embarazarse. Esa escena es extremadamente triste y emotiva, capaz de sacarle lágrimas a cualquier adulto. Y la pregunta de Bluey es tan profunda como dolorosa. ¿Cómo puedes ser el mejor jefe? Durante un paseo familiar por el parque, Bluey y Bingo ven varios carteles con fotos de candidatos a cargos públicos pegados por el camino. Eso despierta la curiosidad de Bluey, que enseguida hace esta pregunta inesperada. Chili entonces explica que lo más importante para elegir a un buen líder no es la apariencia, sino la capacidad de la persona. Y seamos honestos, eso tiene todo el sentido. Pero Bluey no se queda satisfecha. Si cada persona cree que un candidato es mejor que otro, ¿cómo saber quién de verdad es el mejor jefe? Esa duda se les queda dando vueltas en la cabeza durante todo el episodio y hace que empiecen a pensar de forma más crítica y política, aun siendo solo niñas. ¿Algún día habrá un fin de semana que dure para siempre? Bingo llega a casa con Bluey y su mamá y le pide a Bandit que juegue con ella a Traveseiro Maluco, pero el superpapá no tiene tiempo y dice que el fin de semana pueden jugar. Entonces la pequeña Red Healer simplemente pregunta. Esa es la pregunta a la que todo adulto quisiera responder con un gran y emocionado sí, pero lamentablemente no es así. Esa pregunta está mucho más relacionada con entender qué es realmente un fin de semana y por qué se valora tanto, sobre todo para quien trabaja toda la semana. Los niños y adolescentes todavía no logran comprenderlo del todo, porque sus rutinas, incluso con escuela y tareas, ni de cerca se comparan con lo que significa trabajar 44 horas a la semana. Por eso, responder solamente no a esa pregunta termina siendo demasiado superficial. El verdadero reto es explicar todo eso de una forma simple y que tenga sentido para los niños. Si tú sabes cómo responder esa pregunta, déjalo aquí en los comentarios. Estamos tan curiosos como Bluey y Bingo. Hasta aquí llegamos, pero aún puedes seguir viendo más videos increíbles. Solo haz clic en cualquiera de estos dos que están apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en la próxima.